Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que os habéis podido conectar. Es un placer, como siempre, estar en esta comunidad, en este ecosistema que es el EREA, que es ese programa de ecosistema rural de emprendimiento aragonés y en el que estamos en la segunda sesión. Esta segunda sesión está dentro de un ciclo dedicado a la mujer rural, a su liderazgo y empoderamiento femenino. Y entonces va a estar esta sesión liderada por mujeres y además por emprendedoras rurales, como no podía ser de otra manera. Simplemente eso, daros la bienvenida, deciros que esto está dentro del programa EREA, que el plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de septiembre, que os invitamos a que seáis altavoces para llevar y capilarizar al territorio, pues que esto es una oportunidad para autónomos y pymes de asesoramiento para personas que tienen una idea o la quieren poner en marcha. Así que esa invitación a que compartáis el enlace de la web. Y dicho esto, la sesión de hoy pues va a ser por qué EREA apuesta en esta segunda edición del EREA, EREA Plus, por el emprendimiento y liderazgo femenino. Vamos a ir de la mano de Jessica con esta respuesta. Luego iremos a los retos de la mujer emprendedora rural y tenemos a tres mujeres que nos van a hablar. Primero Ana Santidiestra, si lo digo bien, de Biela y Tierra, que ella forma parte de un proyecto precioso que también luego ya compartiremos enlaces. Os invito a que vayáis compartiendo enlaces de las páginas que vamos viendo y de los emprendimientos. Nos va a contar todo lo que en sus viajes en bicicleta por el terreno, por el territorio rural aragonés, han detectado y han hablado con las mujeres y han hablado de esos retos que tiene la mujer emprendedora rural. Y también Ana Marcén y Carmen Igual nos van a hablar desde sus emprendimientos. Así que promete. Sin más dilación, le doy la palabra a Jessica para que podáis con ella escuchar este por qué el EREA apuesta impulsa por el emprendimiento y liderazgo de la mujer. Gracias. Pues, ¿me pinchas la diapo, por favor? Ahí está. Vale, os voy a poner un poco el marco constitucional e institucional de manera breve, ¿vale? De por qué EREA impulsa en la segunda edición de una manera especial el emprendimiento y liderazgo femenino. Como recordaréis muchos de vosotros, el año pasado, en la primera edición, llevamos a cabo una colaboración con los agentes sociales de los territorios rurales para hacer un proceso participativo. El objetivo de ese proceso participativo era identificar elementos endógenos del desarrollo de cada zona, sus retos y sus oportunidades, ¿vale? Como resultado de este proceso, tenemos, si no recuerdo mal, creo que un total de 15 informes territoriales y un informe general, ¿vale? Que nos dan como una foto fija de cómo está el medio rural aragonés, ¿no? Le tomamos un poco el pulso al medio rural aragonés. Estos informes que tenéis en abierto, mis compañeras por fin ponen dónde están los informes en nuestra web. En la de la primera edición, ahí tenemos los informes, son públicos, los podéis ver, ¿vale? Y uno de los objetivos de estos informes era poder desarrollar nuevas líneas estratégicas de actuación en el medio rural. Como resultado de ese proceso participativo nos encontramos que uno de los retos o una de las cosas que más se repetía era que el medio rural no se percibía como un entorno favorable para el emprendimiento femenino, por varios motivos. Os he puesto ahí 3 o 4, pero vamos, había bastantes más, os he escogido los que más se repiten. Primero porque es un sector tradicionalmente muy masculinizado, el del medio rural, sobre todo esos sectores económicos. Nos encontramos que hay un éxodo de las mujeres a entornos urbanos para formarse en torno a un 2-1 con los hombres y que además al volver se encuentran con un entorno económico con pocas oportunidades laborales, lo que obliga normalmente a tener que volver a marcharse, a no poder volver a tu pueblo a implementar todo eso que has aprendido, ¿no? La llamada fuga de talentos. Y una economía basada en negocios de relevo generacional que normalmente tienen poco crecimiento económico, en muchos casos por falta de innovación, pero en otros muchos es porque no son lo suficientes solventes normalmente como para mantener a más de una familia. Entonces normalmente uno de los hijos, uno de los sucesores que coge el negocio se lo queda y el resto pues tiene que buscarse un poco otras opciones. Paradójicamente, pese a este entorno poco favorable que nos encontramos, el emprendimiento rural femenino viene pegando fuerte. Datos del informe GEM, no os voy a hablar mucho del informe GEM, solo poneros en contexto de lo que es porque tendréis otros webinars donde os van a hablar más de este tipo de instrumentos, ¿vale?
Pero en esencia os diré que es un informe que mide el estado del emprendimiento en un territorio, ¿vale? Se realiza en 50 países, en España hay 19 grupos de trabajo, uno de ellos en Aragón, y el informe GEM de Aragón además lo realizamos desde la Fundación Aragón Emprende a través de la Cátedra Emprende. El GEM nos da un indicador que es el que mide, ¿no? Digamos, cómo está el emprendimiento en nuestra comunidad, que es el TEA, que es el índice de actividad emprendedora, ¿vale? Y se mide en base a diversos aspectos demográficos como edad, localización del emprendimiento, iniciativa emprendedora, si tiene más o menos innovación, si es hombre, si es mujer. Y tenemos que el emprendimiento rural es mayor que el emprendimiento urbano y el emprendimiento en mujeres es un poco mayor que el emprendimiento en hombres. Por tanto, ese perfil mujer emprendedora rural es un factor a tener en cuenta para el desarrollo socioeconómico de los territorios. Esto además va en consonancia con lo que pudimos ver en la primera edición de EREA y en otros programas de emprendimiento que hemos impulsado, donde teníamos más iniciativas lideradas por mujeres y muchas de ellas de carácter especialmente innovador. Por tanto, con este contexto, con esta dicotomía con la que nos encontramos, ¿cuál es entonces la línea estratégica para la lucha contra la despoblación e impulsar el medio rural? Pilar, si me pinchas la otra diapo. Venga. Pues sin duda la mujer es el elemento clave para fijar población en el medio rural. Ese perfil de mujer emprendedora rural es un factor a tener en cuenta para el desarrollo del territorio. ¿Cómo podemos entonces conseguir que se quede en el territorio, conseguir revertir esa fuga de 2-1 con respecto a los hombres? Pues propiciando un entorno que favorezca su asentamiento, apoyando sus iniciativas emprendedoras con programas como EREA, en especial aquellas que cubren nichos de mercado que están sin atender y por tanto pueden dar otras salidas, facilitando acceso a recursos, sobre todo aquellos que favorezcan la innovación en el medio rural, creando así el objetivo es crear un entorno de atracción y repatriación de talento al medio rural e impulsando sobre todo nuevos modelos de negocio que son los que van a revitalizar el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Uno de los objetivos de EREA, como sabéis, es luchar contra la despoblación y en esta lucha la mujer es un elemento esencial, es el agente principal del desarrollo de los territorios. Este es un poco el contexto, muy resumido ese razonamiento final que sacamos de los grupos de trabajo, ¿no? Lo que justifica un poco esta línea más específica que EREA Plus tiene este año con las mujeres, ¿vale? Voy a terminar con una reflexión personal o lanzándoos una pregunta al aire que yo creo que justifica muy bien todo ese apoyo extra que vamos a dar este año a las mujeres. Si en un entorno que actualmente es poco propicio para el emprendimiento rural femenino, las mujeres aún así lideran el emprendimiento rural y sobre todo el de carácter más innovador, ¿de qué nos van a ser capaces si generamos un entorno, un ecosistema favorable que permita florecer las iniciativas que ellas representan? Para contestar a esta pregunta tendréis que seguir EREA en próximos webinars. Yo creo que con esto ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta, lo digo porque igual luego me tengo que ausentar, pero bueno, el objetivo de lo que yo perseguía con esto es simplemente que vierais que esto, quería este año vaya de impulsar liderazgo femenino rural y no de otro sector o no de otra población, no es casual. O sea, recogemos o intentamos recoger todo lo que hemos aprendido en la edición anterior y en otros muchos programas e intentamos siempre incidir sobre el foco que consideramos que en ese momento es más adecuado. Muy bien, pues muchas gracias, Jessica. Y bueno, pues vamos a enlazar todo este contexto que nos has dado y toda esta detección de esta realidad, ¿no? Y de estos datos que abruman, ¿no? y que son como que nos dan una pista muy buena con lo que nos va a contar Ana Santidrián de Biela y Tierra. Ana, ¿estás por ahí? Sí, hola Pilar. Hola. Bueno, yo creo que enlaza muy bien todo lo que ha contado Jessica, todo ese estudio en el territorio, todos esos estudios que hay desde otros organismos, con lo que vosotras habéis vivido. Yo no sé qué terminó ahí con la bicicleta, ¿no? ¿Y la rueda o cómo era esto? Hay un término que es... Lo explicaré también. Muy bien, pues Sí, te paso la porque palabra. muchísimas gracias. Y gracias, Jessica, también por la contextualización, porque sí que creo que va mucho al hilo de dónde nace Biela y Tierra
y de las soluciones que intentamos aportar y por qué pues, estoy hoy en este webinar. Así que si puedes dar diapositiva, Pilar. Por contextualizar un poco, Biela y Tierra somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos en todo el Estado español, pero principalmente en Aragón, porque nuestra sede está aquí, está en un pueblito pequeño de la zona del Moncayo, en Trasmoz, y es desde donde trabajamos. Biela y Tierra trabaja sobre todo, bueno, o nació de la inquietud que teníamos pensando en la emergencia climática que nos estamos enfrentando. Y desde ahí creemos que hay dos actividades que realizamos los seres humanos todos los días, que es movernos y comer, que dependiendo de cómo lo hagamos, pues podemos contribuir a un mundo, a un tipo de mundo a otro. Y en ese sector agroalimentario, en eso que hablamos de la comida, es fundamental los espacios rurales, el sector primario, el dignificar esos lugares que por nuestros patrones educativos han sido denostados durante tantos años. Así que a día de hoy hemos hecho distintos proyectos, hemos hecho de rutas en bici, las que hemos visitado más de 200 iniciativas, hemos hecho otra ruta en bici también con jóvenes para que realmente conozcan en primera persona esas alternativas y esas iniciativas que hay en nuestros pueblos. Y lo que hemos podido comprobar es que en el mundo rural están las claves y las soluciones, sin duda, que la distribución actual del territorio y de la demografía de la población nos están llevando a incrementar ese colapso, esa crisis ecosocial que estamos viviendo y que a través de esos ejemplos reales que hay en los pueblos nos han mostrado que de verdad existen alternativas y soluciones para afrontar estos retos sociales, ambientales y económicos que tenemos por delante. Y de hecho después nos van a acompañar Ana y Carmen, que son dos ejemplos vivos de ello, ¿no? Con Biela y Tierra, digamos que a través de esta preocupación que teníamos, definimos un marco teórico que se sostiene sobre 4 elementos clave para afrontar esta crisis, que son la agroecología, la producción de alimentos sanos, justos y sostenibles, la movilidad sostenible, reflexionar el impacto que tiene cómo nos movemos, la soberanía alimentaria, el poder decidir sobre las políticas y sobre los alimentos que llegan a nuestros platos, y los ecofeminismos, que es lo que, bueno, quería vincular un poco a la presentación de hoy. Y sobre estos 4 pilares que se sostiene, hay 2 ejes transversales que son fundamentales para que ello ocurra. Es un mundo rural vivo, tender puentes entre las zonas urbanas, que es donde se concentra la mayor parte de la población, los núcleos rurales, que es donde se encuentra el 100% de las materias primas que tenemos, y un consumo consciente y transformador. El reflexionar sobre cada euro de nuestro bolsillo, si lo depositamos en una pequeña empresa familiar que cuida el territorio, que puebla nuestros pueblos, o si lo depositamos sobre una gran empresa que en muchos casos es devastadora de recursos y explotadora de personas, pues el impacto que tiene es muy distinto, ¿no? Y ahí quería incidir un poco en el pilar de los ecofeminismos, que para nosotras es fundamental también si queremos hablar de un mundo rural vivo. Los ecofeminismos los entendemos como el diálogo entre el feminismo y el ecologismo, y lo que nos invitan a reflexionar es sobre que nada sucede al margen de la naturaleza de la que formamos parte, que nada sucede al margen del territorio que habitamos. Por eso es importante poner el foco en que somos ecodependientes y que los recursos los tenemos que utilizar de una manera sostenible y resiliente, y que somos interdependientes, que habitamos cuerpos vulnerables, que la vida se construye gracias al cuidado de la comunidad que tenemos alrededor y de esos trabajos reproductivos que son tan importantes para poner la vida en el centro. Y de ahí lo quiero vincular un poco con los retos y problemas que hemos encontrado desde la experiencia de Biela y Tierra, visitando distintas iniciativas de emprendimiento rural liderado e integrado por mujeres, porque algo que sí que a la hora de seleccionar las iniciativas a visitar, Biela y Tierra queremos poner el foco en visibilizar a las mujeres que durante tanto tiempo, bueno, pues han estado o hemos estado en un segundo plano, y de poner el foco y de dar la voz a las verdaderas protagonistas. Porque también hemos visto que el emprendimiento, sin duda, es un mecanismo clave de dinamización económica en las zonas rurales. Y que, como decía Jessica, ese emprendimiento está liderado
por mujeres, sin duda alguna. Entonces, si puedes dar otra diapositiva, Pilar. Hablando con las distintas iniciativas que hemos visitado, hemos encontrado una serie de retos que eran los que hoy me han pedido, bueno, pues que presentásemos, hiciésemos como un poco compilación de todos, pues, que hemos visitado más de 300 iniciativas en distintos pueblos del norte de la península ibérica. Lo que hemos encontrado, por un lado, es que para las mujeres sigue habiendo una mayor carga de los trabajos de cuidados de personas dependientes y que es complicado compatibilizar los trabajos productivos con los reproductivos. Que los trabajos reproductivos son esenciales para tener condiciones óptimas de salud y que hay alternativas para compatibilizar estos trabajos, como son jornadas flexibles, como puede ser y de media jornada, como pueden ser ejemplos reales que tenemos aquí en territorio aragonés, pues Matarraña Cosméticos o Chocolates Isabel, o ejemplos como también un poco más lejos de Aragón, como está la cooperativa Kikirikop en Asturias, que las horas de cuidados a personas dependientes se cuentan igual que las horas productivas y esas horas son remuneradas dentro de la cooperativa. Un segundo problema que hemos encontrado y que también lo ha comentado Jessica anteriormente es la masculinización del medio rural. Esto da lugar, vamos, sin dudas, a una segregación y las mujeres se concentran en ciertos sectores y ocupaciones y en los que la escala jerárquica, digamos, es desigual. Es necesario que a través de programas como EREA y en este caso como la edición que estáis haciendo este año, poniendo el foco en el emprendimiento rural del femenino, que las mujeres haya participación en otros sectores y también en sectores estratégicos de la economía rural, porque es necesario también para mostrar referentes a las generaciones venideras. Si no, cambiar esa escala va a ser complicado. Un punto importante y que a veces es complicado también es el asociacionismo y la creación de redes, porque los espacios rurales, que luego esto lo voy a comentar al final, los servicios de los que cuentan los pueblos no son iguales que los que hay en el medio urbano. Y el encontrarte con personas, el generar reuniones, el generar asambleas, es complicado. Pero, sin embargo, las mujeres, diría yo que sé, casi el 90% de los pueblos que hemos visitado, son el motor de ese asociacionismo. Y a través de programas también como EREA o como, por suerte también ahora, ¿no?, con los medios digitales de los que contamos, fomentar ese tejido asociativo y las redes de emprendedoras y empresas rurales es fundamental para la dinamización económica y es fundamental para que a través de esos contactos puedan unirse frente a los retos también de la administración y de burocracias que en muchos casos se encuentran, puedan, por un lado, hacer presión para que igual las condiciones se adecúen a la realidad que hay en los pueblos, porque muchas veces la legislación no está adaptada, está, digamos, legislada desde un punto de vista urbanocéntrico que no se adapta al medio rural y es necesario que las personas que están en los pueblos se unan para visibilizar esas distintas realidades. Y también vinculado con esto está la brecha digital. Desgraciadamente, a día de hoy existe una desigualdad en el acceso, en el uso y en el impacto en las zonas rurales. Se calcula que más o menos hay un acceso de un 92% en los hogares españoles, pero en pueblos de menos de 10.000 habitantes, en localidades de menos de 10.000 habitantes, disminuye hasta algo más del 80%. Eso conlleva que este problema se suma a otros factores, ¿no?, económicos, de género, de edad o culturales que hay y de lo que estamos hablando en el contexto de las mujeres rurales emprendedoras y origina una triple brecha digital ligada a eso, ¿no?, a la geografía, a la falta de servicios, etc. Y vinculado con esto también está el tema de las dificultades que tienen cuando el proyecto de emprendimiento está vinculado a productos físicos en la comercialización y en la distribución. También por lo que hablábamos, ¿no?, de esas infraestructuras, de esos grandes puntos para poder llegar, de esa baja densidad de población que hay en algunos territorios, especialmente en lugares como la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y desde administraciones, desde programas como puede ser EREA, el facilitar y el promover que distintos proyectos de zonas relativamente cercanas hagan una distribución conjunta, se puedan aprovechar viajes, se pueda, bueno, el crear una red, como hablábamos antes, que se aproveche y que puedan sacar partido para hacer frente en común a esas dificultades que encuentran, es fundamental. Y ahí también está la vinculación a las, digamos, a las labores de promoción para dar a conocer los proyectos que están en esos pequeños núcleos rurales, porque esas personas es complicado que abran los grandes medios de comunicación o que tengan esa facilidad para darse a conocer. Entonces, la labor de promoción, de concienciación, del apoyo que necesitan esos pequeños proyectos rurales para seguir en pie es fundamental. Y ligado con esto está también la parte de formación y diversificación e innovación, porque como decía Jessica, es claro que la innovación está liderada por mujeres y aquí en Aragón, si eso otro día hablamos de ejemplos reales de iniciativas innovadoras que, bueno, que son referentes no solo en nivel aragonés, sino a nivel estatal y que son conocidas en puntos geográficos muy, muy alejados, pero que estos proyectos necesitan dotarse de diversificación, de que distintas ramas complementarias a ese primer sector que se eligió, puedan conseguir unos ingresos estables, un poco de aquí, un poco de allá, y que esto sea entendido por las administraciones, que en muchos casos hay muchas trabas burocráticas, y que estos nuevos modelos de emprendimiento se vinculen a una economía social, a una economía que los pilares sean de poner la vida en el centro y de respeto y de apoyo mutuo a las personas que nos rodean. Ejemplo de ello aquí en Aragón, pues tenemos a la cooperativa Isambre en Artieda, tenemos en otros lugares también al Colletero en La Rioja, que también son referentes, tenemos aquí Kirikop, que es la cooperativa asturiana que he comentado, que son remuneradas también las horas de trabajos, y bueno, y diversas, que también luego vamos a hablar. Y también retos a nivel general en el medio rural que también afectan a la actividad de las mujeres rurales, pues están sin duda el mantener los servicios básicos. ¿Me puedes dar otro clic, Pilar? Mantener los servicios básicos, porque ahí tiene que haber una reivindicación que no solo las personas que vivimos en los pueblos necesitamos salir en la calle, porque somos muy poquitas, necesitamos el apoyo también de la gente que vive en las ciudades, porque las ciudades no se pueden sustentar sin los pueblos, y que ser menos no resta derechos. Y esto está siendo cada vez más allá, y algo tan básico como la salud, como la educación, como el transporte, las gestiones administrativas que cada vez se hacen más de forma digital y que ni siquiera en muchos sitios tenemos un acceso a Internet de manera decente. El acceso a servicios bancarios tiene que ser una reivindicación de todas y por eso pedimos solidaridad también. Y por supuesto, el último de los problemas que nos enfrentamos pues, todos en el mundo rural es la merma de población y la necesidad del apoyo a esos pequeños proyectos. Que me acuerdo de una reflexión que hacía Marisa Tabullo del Monte, que también es una cooperativa que se llama Del Monte de Tabullo, muy, muy interesante a conocer. Decía, si hace miles de años ya hubo pueblos que decidieron instalarse aquí en estos parajes, atraídos por su riqueza, y estas poblaciones se han mantenido hasta nuestros días, ¿cómo puede ser que ahora nuestros pueblos se estén quedando despoblados? Y nosotras añadimos, ¿cómo puede ser que cada vez estén menos poblados si el 100% de las materias primas que necesitamos están ahí? ¿En manos de quién se está quedando nuestros pueblos? ¿En manos de quién se están quedando las tierras? ¿En manos de quién se está quedando nuestra alimentación? ¿Cómo nuestra alimentación puede pasar a ser, ya lo es a día de hoy, una mera mercancía de consumo con la que se puede especular? La situación a la que nos enfrentamos, bueno, pues vemos que es una grave crisis, una crisis de valores. Necesitamos el apoyo de todas para poder salir de ella. Y ejemplos que son reales, por suerte, tenemos ejemplos que funcionan, ¿no? Y que son reales y que trabajan ahí pues, los 365 días del año en sus pueblos, que son tanto Carmen de Villarrubey, desde Villarroya de los Pinares, como Ana Marcén, desde
desde Leciñena, que ambas iniciativas pues las visitamos con Viela y Tierra. En el caso de Carmen, nos la encontramos por el camino, casi como diciéndolo de alguna manera, y destacaríamos de ella, vinculado a estos retos, a estos problemas, cómo se pueden solventar, ¿no? Pues por un lado, cómo comenzó ese proyecto suyo, que fue con la unión de más personas para montar una escuela taller de cerámica, y ahí muestra la importancia de estar en red y de apoyarse a la comunidad. Y luego también cómo su iniciativa ha ido evolucionando con esa diversificación, no solo del taller de cerámica y de la venta de cerámica artesanal, que las piezas son, os aconsejo a todas las personas, de verdad, yo tuve una preciosa oveja en la de Carmen ahí en la mesilla de noche, que me da los buenos días y las buenas noches todos los días, y es una alegría. Y cómo diversificó ese negocio, ¿no? Con apartamentos rurales y con apartamentos ligados a lo artístico y esos talleres de cerámica que ofrece para que las personas puedan complementar su estancia. Y un programa como EREA da esta formación complementaria que puede abrir también, ¿no?, esa manera de diversificar. Y bueno, Ana Marcén, que es sin duda una mujer referente en Aragón, que empezó con el negocio de Comonegros, donde ponían sobre todo la producción agroecológica, la recuperación de variedades locales, el cambiar los ritmos y los horarios de trabajo para que se adecuasen, porque los ritmos de las panaderías es muy complicado, los horarios, pues que se adecuasen a llevar una vida digna y que las personas que trabajaban allí en el obrador pues pudiesen conciliar con su vida familiar. Y cómo el ser gerente durante muchos años de esta empresa le ha dado esa visión, y a día de hoy, pues bueno, está liderando la Escuela Galanicas con otra compañera y es mentora de muchos procesos de emprendimiento de mujeres rurales, y sin duda un testimonio muy interesante dentro de este webinar. Muchísimas gracias, Ana, por hacernos este resumen de los retos de las mujeres y por darnos pie para que podamos hablar con ellas, ¿no? Con las mujeres de LEREA y de estos programas que han vivido, hablan de este emprendimiento. Y bueno, pues me gustaría un poco que todo esto que ha contado Ana, ¿no?, y que ha destacado tantas como palabras claves, ¿no?, redes, unirse para superar las barreras. Bueno, no me voy a repetir, pero sí que me gustaría pues abrir, que os abráis los micros. Carmen, Ana, vamos a empezar por Carmen, por empezar por alguien. ¿Cómo te has visto reflejada en todo esto que ha contado Ana? ¿Cómo te has sentido reflejada? Y también que un poco compartas esa experiencia de tu paso por un programa de emprendimiento con aquello que te apoyó, ¿no?, para llevar a cabo tu emprendimiento. Sí, hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Vale, pues nada, de entrada muchas gracias. Y bueno, un poco eso, realmente es verdad que todo lo que estáis contando es lo que hemos vivido, porque yo fui emprendedora con 17, 18 años. Y es verdad, como decía Ana, que tuve mucha suerte porque realmente éramos un grupo. Y entonces en todo momento he estado acompañada. Los inicios, que es lo más complicado, pues ahí tuve la suerte de que en un momento que decías, bueno, es que este no sé si es el camino, pues estábamos más personas para apoyar. Y eso realmente fue muy importante. Y luego, como yo ya llevo con el tema de la cerámica, pues 35 años, realmente de lo que habéis comentado, bueno, tengo experiencias de todo tipo, ¿no? Lo que, por ejemplo, aquí sí que me ha costado fue cuando, pues eso, tengo 2 hijos y aquí en un pueblo de 130 habitantes, que es Villarroya, en el Maestrazgo, pues no tenemos guardería. Entonces, claro, mis hijos han estado siempre en el taller y estas cosas sí que las noto más en el entorno rural. Pero luego, por otra parte, también entiendo que a veces es mucho más fácil, ¿eh? Hay cosas que a la hora de montar un negocio, a la hora de facilitar, a la hora, las veo que también es más viable. Y de hecho eso, porque nosotras empezamos, éramos 5 y montamos como una escuela taller. Entonces ahí empezó un poco todo el proceso. Yo realmente lo de la cerámica era porque quería quedarme a vivir en el pueblo.
O sea, no era ni por tradición familiar, ni que había alfareros aquí en la zona, ni nada. Simplemente era el objetivo. Dices, quieres vivir en el pueblo y tienes que hacer un trabajo que te guste, ¿no? Y ahí empezó un poco. Y realmente, pues eso, luego he ido pasando por distintas etapas, pero yo creo que lo importante a la hora de emprender, yo creo que es creer o que te guste mucho tu idea, ¿no? Tu proyecto de negocio, porque realmente dificultades tenemos, pero claro, si tú luchas por algo, al final lo consigues, ¿no? Y es un poco aquello que dices, bueno, en todo momento en la vida dices, jolín, pero si crees en algo que es tu proyecto, que dices, oye, yo quiero seguir con esto adelante. Lo que pasa es que lo mío es más casi como un proyecto de vida, más que un trabajo, porque por eso llevo ya muchos años. En la cerámica también, exacto, me he ido un poco, al principio eran pues más cosas de decoración, más de utilitario y un poco te vas reinventando en todos los aspectos, ¿no? También veo importante eso, el hecho de, pues al llegar al programa este de emprendimiento, era con la experiencia esta de hacer talleres, de enseñar a la gente lo que es el oficio de la cerámica, estando en un pueblo, y realmente lo de la formación fue muy interesante, porque a lo mejor una idea de negocio que tú tienes, tú la ves muy viable y es lo que quieres, pero bueno, siempre está muy bien que alguien te diga, oye, pues mira, puedes enfocarlo así o puedes enfocarlo de la otra manera, porque tú tienes una idea, pero no sabes hasta qué punto es la que se tiene que llevar a cabo. Y bueno, y esa fue la segunda parte del proyecto, que era lo de los alojamientos, que realmente funciona muy bien, porque en la formación Jorge me decía, pues es que tienes que intentar, pues eso, ¿no? Que la gente haga la formación, que tú puedas enseñar el oficio, que se aloje en los apartamentos creativos y que a la vez compre de esa cerámica que es tuya. Y realmente es lo que nos está pasando. O sea, el proyecto funciona muy bien y estamos encantados. O sea, ahora es el momento que dices, qué maravilla, después de todo el esfuerzo de tantos años, esto es lo que quería. Y no sé, yo con respecto a lo de ser mujer, no sé, yo no, quiero decir, he tenido siempre apoyo, tanto en casa por parte de mi marido como a nivel de ayuntamientos. Sí que es verdad que a veces a nivel de instituciones, o yo qué sé, Villarroya es conjunto histórico-artístico, entonces pues tú no puedes hacer determinadas, te toca pelear muchas cosas. Pero bueno, yo creo que si es tu proyecto y crees en él, con ilusión y con ganas todo sale. Muchas gracias, Carmen. Vamos a pasar la palabra a Ana. Es verdad que ya os ha presentado Ana de Vila y Tierra, pero eso, está bien que añadáis estos matices, ¿no? Ana Marcén, estás por ahí, Buenos días. ¿verdad? Sí, Ahí sí. está. Bueno, cuéntanos cómo, en qué te has visto reflejada y de qué manera, pues eso, en un programa de emprendimiento que destacarías, ¿no? Que apoya a esas dificultades, a esos retos, todo ese listado que ha hecho Ana de Vila y Tierra, de qué manera, bueno, pues eso, tu aportación y también un poco tu testimonio de esa trayectoria que has llevado. Bueno, pues buenos días y encantada de estar aquí y me has emocionado, Ana. Y me he visto muy reflejada también con Carmen, con muchas de las cosas que ha dicho. Eh, Fíjate, y ahora me estaba viniendo que cuando viene una nueva mujer a un pueblo y dice yo quiero emprender, yo no sé, Carmen, si tú eras de allí, sí. Sí, sí, sí. Eh, el que nosotras ya tenemos integradas un montón de creencias sobre cómo funcionan los pueblos y sobre lo que podemos y no podemos hacer. Y quizá es esa la mayor transformación que he hecho yo, cambiar esas creencias y que las veo en todas, la falta de visibilidad, el yo no me atrevo, el cómo voy a hacer yo esto en mi pueblo, sobre todo si es un proyecto innovador, porque pues me van a dar por todos lados. Entonces, en un curso de formación, yo quiero eso, o sea, que cambie creencias y eso se cambia también muchas veces con otros compañeros. Y cuando tienes una comunidad, y por eso es importante un programa como este de EREA, cuando hay una comunidad y las vamos transformando a la vez, yo me siento, ya no me siento sola, ya me siento que estoy acompañada y me atrevo a hacer más cosas. Entonces, para mí ha sido importantísimo
asociarme con otras personas, con otras entidades. Pues ayer dejé el gremio de panaderos de Zaragoza, pero después de 8 años de presidencia. Y eso es lo que te curte, eso es lo que el barro, es cuando te metes en el barro es donde ves dónde está todo. Y hay una cosa que tenemos las mujeres que es muy común, y es que muchas no nos atrevemos a vendernos. Tenemos ahí un conflicto con el dinero, entonces a la hora de emprender eso es un conflicto que tenemos que derribar, y lo veo en todas las emprendedoras que bueno, llevo 2 semanas haciendo entrevistas a emprendedoras, y es que yo quiero ser rentable, es que yo quiero poder vivir de mi negocio. Y entonces ahí y lo veo con todo, con asociaciones, con fundaciones, que lo que falta es el dinero, y precisamente en el pueblo, por lo menos en el mío, hay mucho dinero, hay muchos recursos, y no se están poniendo al servicio de la transformación o de la gente joven. Entonces ahí veo un filón, y por eso de ahí que quiero hacer Escuela Galánica, es porque quiero ver cómo se aprovechan los recursos. Porque en Ecomonegros, por ejemplo, usamos los recursos de mi padre, que tenía de la agricultura, con esos recursos que teníamos, con el campo, con las naves, con todo eso, aprovechar esos recursos para transformar. Y eso no se está haciendo. O sea, yo veo que la gente se compra un tractor más grande, una casa más bonita, un tal, con esos recursos que se podrían estar usando para transformar. Y por lo demás, lo de ajustar las horas de los trabajadores, por ejemplo, lo veo vital, y es algo que me ha surgido a través de ser madre, porque he visto que yo pensaba que ser emprendedora igual daba a ser chico que chica, pero no. Cuando eres madre o cuando estás al cargo de cuidados que las mujeres asumimos porque sí, por creencias, eso hizo que cambiara todo el chip a rentabilizar todo mi tiempo y a rentabilizar, a priorizar. No sé si os he Sí, sido... sí, sí, muy bien, Ana, muy interesante porque creo que estáis entre todas tejiendo, ¿no? Con esos hilos que se han puesto encima de la mesa, que al final la visibilización, las creencias y la capacidad del liderazgo de la vida propia y de la vida de los que nos rodean, el hacer esa red, ¿no? De apoyarse en personas que ya llevan una experiencia todo esto estáis un poco como tejiendo, ¿no? Como esa bufanda, ¿no? En donde se está dejando reflejado esto. Yo no sé si hay alguna pregunta, yo no he detectado ninguna, pero igual se me ha colado alguna porque no sé bueno, si no, eso, entre lo que habéis escuchado unas de otras y las personas que estáis participando, podéis ahora solicitar el que os aclaren, el que os digan alguna Bueno, pregunta que tengáis. yo sí Eso. que quería decir, Pilar, un poco al vínculo también de las bondades que ha destacado Carmen y Ana, ¿no? Que algo también que nos han dicho muchas veces en las entrevistas que hemos tenido de Viola y Tierra, que lo bueno de un pueblo es que cuentas. En un pueblo siempre eres alguien. En un pueblo, si estás haciendo una iniciativa, la gente de la zona, la gente del mismo pueblo va a ir a ti, porque todos contamos y por esas redes, ¿no? Que se establecen. Entonces, creo que eso para destacar, que no todos son y retos y porque, y dificultades, sino que hay porque muchas bondades. y porque un paso de alguien, aunque sea pequeño en un pueblo, es muy importante, genera mucho impacto el que tú hagas algo. A mí ahora me está costando visibilizarme en las redes, o sea, mostrarme tal cual, y digo, ay, pero ¿qué van a pensar en mi pueblo? Y llevo años, ¿eh? Pero cuando vas dando un paso más, pero ahora ¿qué van a decir? Ah, ¿esta dónde va? ¿Sabes? Y eso nos pasa desde el principio, y lo quiero destacar, que os va a pasar siempre. De todas maneras, yo también pienso eso, que es muy importante. Si una persona en un pueblo tiene una iniciativa, o sea, hay que apoyarla Así es. 100%, porque yo, por ejemplo, tenía 18 años, pero es que es cuando se iba todo el mundo, el tema de la despoblación,
Y luego, pues bueno, vino aquí mi marido, mis hijos. Ahora, bueno, a nivel un poco del pueblo, pues le estamos dando como mucha vida, porque pues entre las experiencias cerámicas, los alojamientos, lo que decimos, mis clientes son súper fieles de años, la gente que tengo pues en carros, no sé, entonces cuando una persona tiene una iniciativa en un pueblo, creo que es, vamos, fundamental. También hay que apoyar 100%, porque esa persona luego, exacto, es una familia, es un negocio, no sabes dónde... Y ya que estamos tan poquitos, yo creo que eso es muy básico. Está preguntando que cómo encontraron la financiación. Sí, eso sí iba a decir, que ya se está animando esto y en el chat hay como dos preguntas que me gustaría que las pudierais responder. Y una es, perdonar que si hay un poco de sonido, es que estoy en un espacio cooperativo y es lo que tiene. Una es que, bueno, si por vuestra zona, ¿no? ¿Cómo se están las cooperativas o iniciativas entre las comarcas? ¿De qué manera esas redes que habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo, si podéis poner algún ejemplo o si podéis, cómo está haciendo la gente para reagruparse, tener iniciativas más cooperativas? Luego también el tema de cómo os financiasteis, cómo buscasteis, cómo es la carrera, el atletismo de buscar atletismo y obstáculos de buscar financiación. Y eso, y también me comentan por el pinganillo que a veces cuando eres de fuera, llegar a un pueblo tampoco son todo bondades. ¿Qué pensáis de No, esto? no. Venga, pues adelante y respondiendo. Yo rápidamente, las cooperativas son muy difíciles de crear y lo estoy viviendo en mi propia carne porque no tenemos ese espíritu cooperativista, que es lo que hace falta. La financiación la encontramos pues poniendo todos los recursos de la familia al servicio, porque ahí nos metimos todos, y eso, una empresa familiar antes lo hacía así, pero ahora emprender con tu padre, con tu madre y con tu hermano, tira. Y eso es otra creencia. Y luego nosotros lo hemos hecho en nuestro pueblo. No me quiero imaginar lo que es llegar a otro pueblo y meterse ahí a emprender, no me lo quiero ni imaginar. Vale, y por mi parte, pues hombre, yo también entiendo que es verdad que, o lo veo aquí, ¿no? Que viene mucha gente de fuera y está un tiempo, es muy importante, ¿no? También, yo creo que acogemos bien a la gente, pero el tener un arraigo, yo veo que hay mucha gente que está un tiempo, que prueba, que tal, y al final se acaba yendo. Y por la gente que tengo cerca veo eso, que al final un poco los que somos de aquí o tenemos ese arraigo son los que nos mantenemos y luchamos más por estar en el pueblo. Luego, con respecto a la financiación, pues ha habido de todo, pero yo el apoyo económico así que más he tenido, tanto en el taller hace 30 y pico años como ahora con los alojamientos, es del grupo líder y luego pues personal y créditos y quiero decir, o sea, con trabajo y con esfuerzo de años. Por eso digo que lo mío no es un trabajo, es como un proyecto de vida, porque pues desde que compramos el primer local me lo dejó el ayuntamiento, pero luego ya pues con mi marido compramos un terreno que no era urbano, que es donde hemos hecho pues primero el taller, luego nuestra vivienda y arriba los alojamientos. Sí que es verdad que en los alojamientos, por ejemplo, que esto también me lo decían en la formación, ¿no? Intenta que sean exclusivos, que sean, yo qué sé, algo diferente, ¿no? Que no sea un apartamento normal. Y es verdad, pues los lavabos, vajilla, toda decoración y tal están hechos con mi cerámica, o sea que lo hemos mirado muy mucho todo. Pero al final es trabajo de pues sábado, domingo, no vacaciones y mucho esfuerzo. O sea, Y nosotras también hemos recibido líder, pero me acuerdo de un emprendedor rural que lo conoceréis todos, el de cuchillos, aceros de Hispania, que es total, y decía, y nos reunieron una vez en el IAP hablando sobre inversión, o sea, sobre financiación, y decía, a mí no me deis dinero, dadme apoyo, o sea, porque yo todo el dinero me lo gasto, o sea, menos mal que solo tenía 3.000 euros porque es lo que invertí. Y es verdad, nosotras no hubiéramos hecho semejante panadería si no nos hubieran dado el apoyo líder. Y es genial, ¿no? Pero que a lo mejor sin dinero, pero con apoyo estratégico, con otra formación, lo hubiéramos hecho de otra manera y mucho más sostenible, mucho más saludable, que nos ha costado una pasta, o sea, un montón recuperar toda esa inversión.
Sí, yo quería decir, Pilar, que desde lo que hemos ido recogiendo con Biela y Tierra, de cómo están en contacto cooperativas, Eric, que decías, es interesante igual acercarse a la red de mercado social de cada uno de los lugares, porque ahí están en red las distintas cooperativas y las distintas fórmulas de, digamos, de economía social y solidaria, que hay muchísimo para aprender ahí. En cada una de las comunidades autónomas, digamos, de los distintos territorios están ahí juntos. Y de lo que decías, Pilar, de cómo es llegar a un pueblo cuando no eres de ese pueblo, es muy complicado. Tanto Ana como Carmen, yo que soy de pueblo de toda la vida también lo veo, que las personas que vienen desde fuera pues hay cierto así como reticencias. Y ahí hay programas también interesantes como Pueblos Vivos, que se ha llevado a cabo en el Sobrarbe y que hay referentes en los que, digamos, de alguna forma facilitan, ¿no? Y lo último que decía Ana del tema de las inversiones, en la mayoría de las iniciativas que hemos visitado desde Biela y Tierra nos han dicho que con las inversiones hay que ser muy cautos. ¿Qué es lo que decía Ana? Que como te pilles los dedos, que es mejor ir creciendo poquito a poquito y ir teniendo las cosas aseguradas, que no depender de financiación o de créditos externos, que eso es luego a tener. Muy Y hacer bien, un buen plan de empresa, muy bien. fundamental, la planificación. Me lo estáis dejando en bandeja, porque es que sí que me gustaría, estamos en este momento de las preguntas y además me encanta cómo habéis hilado una con otra en la conversación y voy a hacer un momento de cuña, ¿no? Para recordar un poco que al final el programa EREA pues tiene como todas esas facetas que estáis nombrando, es decir, al final hablar con alguien significa que un tutor, un asesor, pues te va a abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Te va a ampliar el foco para en tu emprendimiento ya empieces de cero o en tu emprendimiento ya lo tengas hecho, pero necesites seguir diversificando, como ha dicho Ana, pues ahí está ese programa que EREA ofrece de aceleración, que es el que empieza, el que necesita, partir y pasar por todos los aspectos, ¿no? Luego está el asesoramiento, que está para personas autónomas y pymes, es decir, la gente que ya está constituida. Si en vuestros pueblos ya hay personas en marcha, podéis dejarle, o sea, podéis invitarle, ¿no? Hasta el 30 de septiembre a que se inscriban, porque podrán, en aquella necesidad que tengan, por ejemplo, la brecha digital, que está siendo muy demandada, ¿no? El saber moverse en redes, etcétera, estaría muy bien en este sentido asesorado. Un segundito. Creo que se oye bastante ruido, o me lo parece a mí. Sí, ¿no? Vale. Vale. También, ahora que decía del plan personal, acuérdate, el plan personal, que el plan estratégico es genial, pero como dice Carmen, ella ha hecho un plan de vida y eso es lo más importante. Mi plan de vida es así y entonces invierto lo que necesito para crear mi plan de vida. Sí, en ese sentido, quería decir también que aparte de los asesoramientos va a haber 2 ciclos, ¿no? En el programa EREA, que también creo que van a cubrir estas necesidades que habéis detectado, ¿no? Porque habéis hablado mucho de, pues eso, al final de este aspecto del liderazgo, de tomar decisiones, de la financiación, de lo digital, ¿no? Y entonces aquí va a haber 2 ciclos, uno que es el ciclo de todo aspectos digitales, ¿no? Desde cómo hacer un nombre, una marca, a herramientas digitales, y también el ciclo de mujer, donde vamos a abordar esto que decías, ¿no? Un poco de un plan más personal de la gestión del tiempo, los cuidados, ¿no? La toma de decisiones, las negociaciones, el empoderarnos. Todo eso también está en estos ciclos que va a haber de formación y que van a ser abiertos. En esto se puede apuntar todo el mundo. Voy a pasar rápido para que espero que haya alguna otra pregunta y no desperdiciéis esta ocasión de que podéis preguntarle a Ana y a Carmen, ¿no? El programa de aceleración, que tendrá el plan de asesoramiento. Esto será a medida, ¿no? Aquellos que están ya en marcha, pues van a poder tener ese asesoramiento a medida. Y los ciclos de formación, como os he dicho, digital, femenino y también de economía social y solidaria, que antes también la ha nombrado Ana, ¿no? De Biela y Tierra.
Os pongo esta diapo, que es esto que En estamos viendo. el asesoramiento a pymes, cuando hablamos de asesoramiento a medida, es a medida, realmente a medida. Quiero decir, aparecen 4 áreas estratégicas que se identifican, pero al final lo que va a haber es alguien que os va a hacer una hoja de ruta en función de las necesidades que vosotros detectáis inicialmente y que luego el tutor o el profesional asesor o mentor, cuando se reúne con vosotros, después de hacer pues una entrevista e identificar un poco eso que le falta a vuestro negocio, ¿vale? O qué oportunidades de mejoras. No vamos a decir qué le falta, sino qué oportunidades de mejora. Esto también incluye, lo digo porque me lo han preguntado, esto también incluye apertura de nuevas líneas de negocio. Es decir, yo tengo un negocio que se dedica a esto, pero me gustaría vender esto otro también, o me gustaría ofrecer esto otro también, ¿vale? Se os asesorará también en apertura de nuevas líneas de negocio y no solo en un asesoramiento de posicionamiento digital, marketing, económico-financiero, que pueden ser las cosas más normales, ¿vale? El asesoramiento, entendedlo como algo muy amplio de cualquier cosa que pueda necesitar vuestro negocio, cualquier cosa que veáis vosotros que podéis hacer con él o que potencialmente podría llegar, ¿vale? Entendedlo como algo muy amplio y será algo absolutamente personalizado y con un itinerario que os llevará pues, en las sesiones de formación y mentorización que se establezcan, pero luego al final os proporcionarán también una hoja de ruta final para vosotros seguir, es decir, desde que se termine esa fase de mentorización, acompañamiento, asesoramiento, no queremos dejaros y ya está. O sea, no es decir, venga, aquí se termina, se te acabaron tus horas de asesoramiento, hasta luego. No, habrá una hoja de ruta final con los siguientes pasos que debéis dar pues, para consolidar esos cambios que hayáis introducido, ¿vale? Entenderlo como algo muy amplio y verdaderamente personalizado. Gracias, Jessica. Nos quedan unos minutillos para ir cumpliendo horario, porque esta sesión dura 1 hora, pero sí que me gustaría volver a dar la palabra a una de las dificultades que sí que es recurrente en los proyectos es la financiación, ¿no? Y al final, pues el buscar apoyo, el conocer bien todos los recursos que hay. En eso el programa AREA también va a tener unas sesiones específicas, se va a hacer unas sesiones presenciales abiertas donde vamos a construir, ¿no? Una campaña de crowdfunding. O sea, todo esto está incorporado en el programa, por eso, y además ahí Jessica me puede apuntar Mira, hablando mejor. de lo de la plataforma de crowdfunding, dentro de las actuaciones del programa, que para los que no estuvisteis en la sesión anterior, Pedro Pardo, el director gerente de la Fundación, explicó un poco las 3 patas que lleva el programa, ¿vale? Las subvenciones a centros de emprendimiento y a proyectos innovadores, el programa de aceleración de iniciativas emprendedoras y asesoramiento a pymes, que tiene también las jornadas en el territorio, y luego hay una tercera pata que es la primera plataforma de crowdfunding público que sacaremos probablemente en el primer cuatrimestre del 2024, ¿vale? Tiene que ir por unos procesos de autorización de la CNMV y demás, o sea, es un proceso un poco lento, pero será la primera plataforma de crowdfunding público. Es muy importante que todo ese proceso anterior a que vosotros pongáis en marcha vuestra idea, o que si la habéis puesto en marcha y ahí no tenéis una documentación o soporte formal donde salga pues, la viabilidad del proyecto, o cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi público objetivo, esas cosas que las que os va a enseñar idea, que a lo mejor vosotros ya estáis funcionando pero no la habéis hecho, no importa hacer el camino inverso, porque uno de los requisitos para entrar en esa plataforma será la viabilidad de los proyectos. Más que nada porque la CNMV lo exige así. Habrá un comité que valorará qué proyectos pueden entrar, qué proyectos no pueden entrar, se puntuarán con diversas categorías. Esto, no sé, o sea, os hablo así como de memoria, porque hay un reglamento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien llevará esto, muy específico de cómo se tiene que hacer, cómo no se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, como hablo de memoria, pero es importante que tengáis un plan de negocio, el plan de viabilidad económico-financiera, o sea, todos esos documentos que ya no solo para la plataforma, sino para luego acceder a préstamos participativos como el de Sodiar, os lo van a pedir también. Para cualquier tipo de ayuda económica, bien sea un préstamo, bien sea una subvención, bien sea participar en una plataforma de crowdfunding, se va a necesitar esa documentación. O sea,
independientemente de que ya estéis funcionando, de que no estéis funcionando, de que esa documentación la vais a necesitar. Entonces, aprovechando la cantidad de horas de asesoramiento que ahora mismo tenemos para daros, tanto para los que estáis empezando y nuevas iniciativas que os ayudarán durante el programa a realizar todos estos documentos de los que os hablo, como los que ya estéis funcionando, veáis que no tenéis una estructura documental formal que soporte lo que ya estáis haciendo, que seguramente es genial y os va estupendo. Pues aprovechad para que os ayuden a todo eso, para que os ayuden a ponerlo todo en orden y que cuando vayáis a solicitar alguna cosa tengáis una documentación que soporte que vuestra idea es buena, que seguro que lo es, pero tenéis que tener algo que diga, vale, estos son mis números, esto es lo que hay y valórarmelo. Entonces, aprovechad eso, aprovechad que Erea está abierto con una mente, o sea, con una mentalidad muy abierta para daros todo el asesoramiento que podáis necesitar, porque el objetivo nuestro de hacer esta plataforma de crowdfunding es intentar responder a esa necesidad que planteáis de oye, es que no da dinero, nosotros no damos dinero, salvo las líneas de subvenciones, o sea, aquí no damos dinero así, no somos bancos. Las instituciones públicas no deben estar tampoco para eso, deben estar para apoyaros en otras muchas cosas, como la formación, el asesoramiento, que tengáis esos documentos que necesitáis, que valen mucho dinero y que a uno cuando le dan el dinero en sí no se lo gasta en 200 euros un asesor que me ayude a hacer esto, pero son documentos que luego vais a necesitar. Entonces, intentando responder a esa necesidad oye, y la financiación, porque estamos de acuerdo en que necesitáis financiación para poner los negocios en marcha. Es que eso vamos, es indiscutible. Nace la idea de esta plataforma, ¿no? De intentar dar respuestas a esas necesidades que se plantearon el año pasado, que se plantearon en programas anteriores, para poder, una vez terminéis, daros una opción de que haya alguien que pueda invertir en vuestros proyectos y que podáis sacarlos adelante, más allá de los préstamos personales que podáis o las ayudas que podáis solicitar. Entonces, darle una vuelta, los que sois pymes, que igual no habéis pensado que, oye, pues yo no tengo estos documentos, pero llevo un montón de tiempo. Ya, pero aunque lleves mucho tiempo funcionando, normalmente estas cosas las van a pedir. Entonces, valoradlo y aprovechad la oportunidad de que tenemos un montón de profesionales que os ayudarán en todo lo que vais a necesitar. Muy bien, Javi. Gracias, Jessica. Sí, había un comentario en el chat, ¿verdad? De unas personas que dicen que son de unos colectivos vulnerables. Pues es un poco lo que ha dicho Jessica. Yo os invito a que inscribiros, madurar, ¿no? O sea, de lo que tengáis, madurarlo, dejaros acompañar, a recibir estos apoyos, porque eso abre el foco, ¿no? Y a veces solo decimos necesitamos dinero, 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 y abrir el foco, luego ves más posibilidades, aparte de que te enteras de cuántas maneras hay de poderse financiar y las redes te hablan de posibilidades que son a medida, ¿no? Estoy pensando que hay fondos solidarios de la banca ética que piensan en colectivos vulnerables y que a través de fundaciones, pues, en fin, que hay mucho que aprender antes que empezar a decir que no hay o que no. O sea, que hay mucho que aprender e investigar. Bueno, el minuto último de la esencia, venga, una esencia, os pido a las tres participantes, a Ana, Carmen, a Ana también, agradeciéndoos muchísimo vuestra presencia y sabiendo que estáis ahí, que tenemos vuestras páginas, que nos podemos poner en contacto con vosotros, ver las cosas que ofertáis y estar ahí, ir a visitar a Carmen y hacer algún taller de cerámica. Venga, un minutico de la ronda del minuto de la esencia. Decid con qué os vais, ¿no? ¿Con qué os vais de esta sesión? Vale, pues yo sobre todo eso, aconsejaros que aprovechéis un montón estos programas, porque el asesoramiento y la formación, yo que llevo tantos años, es continuo. O sea que tenemos que ir avanzando y que lo aprovechéis de verdad, que es fundamental. Nada, muchas gracias. A ti, Carmen, gracias. Ana Marcel. Yo me voy, ahora mismo tengo miedo, porque, bueno, yo me quiero dedicar a acompañar a otras emprendedoras, ¿no? Y estoy desarrollando mi modelo de negocio así y veo un programa como este y digo, ¿por qué van a querer invertir en mí siendo que hay este pepinazo? Entonces me voy con esa pregunta. Bueno, ya sabes que aquí es que hay que cooperar, no competir. Cooperando, seguro que hay No, y complementariedad. de hecho, De hecho, estás aquí. estoy aquí, me he metido en el programa de asesoramiento. O sea que... Sí.
Yo siempre creo que la filosofía de cooperar es la que nos tiene que hacer red, cooperar, sumar. Mira, el plus ese es de sumar, ¿no? EREA Plus. Bueno, Ana, también tú, ¿cómo te vas de aquí, de esta sesión? Que no se te oye, que no se te... Ahí, esto. Sí, perdona. Yo me voy, pues bueno, con ilusión por ver que hay gente que está motivada, por ver que hay gente que quiere, ¿no? Apoyar lo local, apoyar lo rural, que vamos, que creo que la lógica de lo rural y de lo local es la única que nos va a permitir seguir con vidas dignas en este planeta. Y me voy, pues sí, pues un poco con la idea de lo último así que habéis dejado, de la importancia de apoyarse y de estar en contacto, ¿no? Animaría pues a todas las personas que quieran emprender en distintos aspectos, pues que se acerquen a gente que igual están haciendo vidas, que desde las iniciativas pequeñas siempre se comparte la sabiduría y que desde aquí, desde EREA, pues saben un montón las personas que estáis ahí acompañando. Y bueno, y me quiero despedir, sí, con una frase que es como un lema para Viela y Tierra, que viene de un proverbio africano, que es que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas. Muchísimas gracias y nada, solo recordaros que tenemos unas citas, ¿no? El 25 de septiembre, el lunes, tendremos una formación de temas digitales muy importante para que no nos asuste lo digital y al revés, nos apoderemos de ello. Y el 27 os he pasado el enlace por el chat, que así, y en la página web erea.aragonemprende buscamos en agenda y allí nos saldrá todas las cosas que están agendadas y que podemos llevarlas a nuestro calendario para que no nos perdamos la oportunidad. Y bueno, pues sí, muchísimas gracias al equipo de EREA, de la Fundación Aragón Emprende y a las compañeras y compañeros del equipo EREA que nos hemos puesto estos carteles algunos para que nos identifiquéis. Y nada, que estaremos encantadas de estar coincidiendo y haciendo red y haciendo ecosistema. Cualquier duda que tengáis, las compañeras, por favor, que pongan el correo del proyecto EREA, proyectoerea@aragonemprende.com. Cualquier duda que tengáis sobre los webinars, sobre las jornadas, sobre las inscripciones, cuando empezamos, cuando no, o cualquier cosa, nos podéis escribir ahí. Normalmente solemos ser bastante rápidos en contestar. Así que cualquier duda nos podéis escribir por ahí. Toda la info de todas maneras está en la web, pero bueno, cualquier duda en proyectoarea@aragonemprende nos podéis escribir. Pues buen jueves y buen finde y nos vemos a la próxima. Esto quedará grabado, así que lo podrá disfrutar más gente y más gente. Muy Un bien. abrazo. Hasta el lunes. Adiós. Adiós, muchas gracias.